¿Cómo es WordPress por dentro? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es lo primero que debes conocer para empezar tu blog con WordPress? Hoy vamos a ver de forma sencilla cómo está organizado WordPress y qué son todas esas cosillas que trae por dentro. Ojo, y no te agobies que esto no va a ser un tutorial sesudo con palabras técnicas sobre WordPress, sino que voy a acompañarte mientras navegamos por lo que es el mejor gestor de contenido o CMS para poder hacer tu blog con todo lo necesario para que tu blog vaya como la seda. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que desde el minuto 1 le saques el máximo partido para seguir avanzando en esto de crear o mejorar nuestros blogs de la manera más fácil posible y sin que este gestor de contenido se te atragante. ¿Y por qué quiero que no te pase eso? Porque es el mejor sitio donde puedes hacer tu blog y no quiero que te desvíes del camino y te vayas a hacerlo por esos otros sitios que yo no te recomiendo. En cualquier caso, y si a pesar de mis esfuerzos en este vídeo te queda alguna duda, hay algo que no sabes, cualquier cosa que quieras preguntar, por favor no te quedes con ella. Deja abajo en los comentarios una pregunta y también te puedes ir a creandoblog.com donde tengo más información. O me preguntas por la página de contacto, pero por favor que nadie se me quede con ninguna duda. Me quedo esperando tus comentarios, pero ahora vamos a darle otro meneo a WordPress. A estas alturas, y si no es así, ve a ver estos vídeos que te voy a dejar por aquí ahora a continuación para que los veas luego. Espero haberte convencido de que WordPress.org, el que tú instalas en tu propio hosting y con tu propio dominio, es la mejor opción para hacer tu blog. Y una vez superada esa barrera, te adelanto que WordPress a nivel de usuario es una herramienta sencilla para que tú puedas desarrollar tus blogs, a pesar de que partas incluso desde cero. Y te lo voy a ir demostrando en este curso gratuito de WordPress para las personas que nos gusta el mundo de los blogs. Y te aseguro que es sencillo hacer un blog con WordPress sin necesidad de ser un experto. Luego dependerá de tus necesidades, de tus ganas de aprender para llegar a profundizar mucho o muchísimo. Pero esa es otra historia. Espero que te sea útil todo lo que vamos a ver y acuérdate de suscribirte para no perderte nada. Vamos al WordPress. Hoy no me voy a poner a profundizar en las partes de WordPress una por una, pero sí que quiero que te lleves una visión de conjunto de cómo está organizado todo WordPress por dentro, para que no te pierdas y para que te lleves una visión de conjunto de qué significa cada cosa y para qué sirve. Como es evidente, WordPress se puede usar para crear cualquier tipo de web, pero yo todo lo que te voy a contar aquí siempre le voy a dar una perspectiva o un sesgo desde el punto de vista de los blogs, que es lo que nos ocupa aquí. Y también quiero que sepas que hay mucho más detrás de todo lo que te voy a contar, hay mucho más que se podría contar, pero aquí vamos a ir a tiro hecho a lo que realmente vas a necesitar y tocar. Vamos al lío con la estructura organizativa de WordPress visto desde dentro. Y aquí en esta parte del vídeo es cuando te digo eso de imagina. Pues sí, en este vídeo también. Imagínate ahora que WordPress es como el cuerpo humano. Y es que si comparamos WordPress con el cuerpo humano, lo que yo te voy a contar ahora son cuestiones sobre las manos, las piernas, los ojos, sobre aquello que se ve, sobre lo que se toca. Sin embargo, el cuerpo humano tiene su cerebro, su estómago, sus pulmones, sus conexiones nerviosas, su corazón. Con WordPress pasa igual. También tiene su core, sus carpetas, sus conexiones, su lenguaje de programación y sus bases de datos. Pero aquí te enseño lo que se ve y lo que se toca a diario. Ahora deja de imaginar porque vamos a ver en real el panel de administrador de tu WordPress. Bueno, realmente del mío porque te lo pongo en pantalla. Y lo primero, ¿cómo se entra al panel administrador de WordPress? Se hace directamente desde el navegador de tu web como una página más. Es una página del tipo mipagina.com/vp/admin. Esta terminación para entrar se puede cambiar y la puedes configurar. Ten en cuenta que WordPress es muy configurable y adaptable. Pero bueno, yo te cuento lo más normal que te vas a encontrar. Por defecto, la URL para entrar en tu WordPress va a ser del tipo miblog.com/vp-admin. Una vez que entras en esa página te pedirá usuario y contraseña y ya entramos en el panel de administración de WordPress. El caso es que una vez dentro te vas a encontrar un menú en la parte superior donde encontrarás en la izquierda un enlace que te lleva a tu propia web por si la quieres visitar y con un desplegable para ir a alguna zona del administrador de WordPress.
También encontrarás un acceso directo a los comentarios, a las entradas y a las páginas del blog. En ese menú se te irán agregando más campos conforme vayas instalando determinados plugins o determinadas ampliaciones a tu propio WordPress. Pero eso ya lo veremos. Y a la derecha de este menú superior lo que te vas a encontrar es tu perfil de usuario para que puedas entrar, verlo, editarlo y tocarlo. Luego te cuento algo más de los usuarios porque va a salir en otro sitio y de la parte del menú superior prácticamente hasta aquí, ya está visto. Pero ahora vamos con lo que más ganas tenía de contarte porque hay mucha más chicha, que es el menú lateral que tenemos a la izquierda. Igualmente en ese menú se te irán agregando más y más cosas conforme vayas instalando plugins y complementos en tu WordPress. Pero yo para enseñártelo de forma más simple, lo que estás viendo es el panel de administrador tal y como está al principio recién instalado. Es decir, todas las cosas que te vas a encontrar en el menú que viene por defecto. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Pues además de un botón de inicio y actualizaciones en la parte superior, a continuación nos encontramos 4 puntos que son muy importantes porque van a formar, digamos, lo que es el epicentro del funcionamiento y del día a día de tu blog. Y los contenidos de tu blog es lo más importante. Voy a beber agua. Estas 4 partes que nos encontramos en el menú son las entradas, los medios, las páginas y los comentarios. Lo dicho al principio, esto lo vamos a ver a nivel básico, porque cada uno de estos 4 apartados va a dar para una clase de este mismo curso de WordPress. Que por cierto el curso te dejo un enlace para que luego puedas seguir viendo vídeos. Y es que si te lo contara todo hoy, esto no sería ni un vídeo ni un curso, sería una maratón. Pero seguimos con el menú. Lo que vemos ahora a continuación son las entradas. ¿Y qué son las entradas? Pues seguro que lo que más vas a usar como bloguera o bloguero. En las entradas es donde tú vas a incorporar la información que va a formar parte de lo que son tus contenidos, tus artículos, tus posts. Esas publicaciones recurrentes que serán las que llenarán tu blog de vida. Cuando pasas el ratón por encima de entradas, se te abre un submenú también con 4 campos. Uno va directo para que puedas ver el listado de todas las entradas de tu blog. El otro directamente para añadir entradas. Y luego vienen otros 2 que hablan de etiquetas y categorías. ¿Y qué son las etiquetas y las categorías? Pues te voy a soltar una palabrota. Las etiquetas y las categorías son taxonomías de WordPress. Que me he quedado a gusto, ¿verdad? Bueno, muchos de vosotros sabréis lo que son las taxonomías, pero para los que no lo sepáis, no os agobiéis, que os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Alguna palabra rara tendría que salir. Como lo voy a explicar ahora, igual los expertos de WordPress me riñen, pero yo lo voy a explicar en plan bloguero con alpargata de andar por casa, ¿vale? Nada complicado. Cuando le das a ver mis entradas, pues como yo no he creado ninguna, solamente se ve esta que WordPress mete por defecto. Si le doy a añadir nueva, se me abre todo el espacio a la derecha, que es el área de trabajo donde tú vas a crear tus posts al completo. Es el espacio de WordPress para que tú desarrolles tu creatividad y comuniques lo que tengas que comunicar al mundo desde tu blog. Y eso ya lo veremos en otro vídeo con mucha profundidad y con todo lujo de detalles. Y ahora vienen estos 2 puntos llamados taxonomías, que son muy importantes y que están en este bloque de las entradas porque las etiquetas y las categorías solo aplican a las entradas. Solamente las entradas tienen categorías y solo las entradas tienen etiquetas. Y perdón por la palabrota taxonomía, pero como esto va a hacerlo fácil y que me perdonen los expertos, te puede valer con saber que las taxonomías son formas de agrupar o de ordenar las entradas de alguna determinada manera que tú decidas. Y casi que con esto tienes suficiente, porque yo me pegué años usando las etiquetas y las categorías y no tenía ni idea en aquellos tiempos de que eso eran taxonomías, ¿vale? Las etiquetas y las categorías sirven para ordenar y clasificar las entradas de una determinada manera. Vayamos por partes, que seguro que va quedando todo mucho más claro. Haciendo un poquito de historia, te diría que las etiquetas en su día se le daba mucho valor porque tenían cierta importancia en el SEO, en el posicionamiento web en los buscadores. Si del tema SEO no tienes mucha idea, aquí tienes un pequeño curso también de SEO. Hoy en día, en mi opinión, salvo para algún tipo de web muy específica o para web de gran tamaño, tipo medio de comunicación, no veo mucho sentido el usar las etiquetas. Yo de hecho he dejado de usarlas y creo que hay mucha gente que ha hecho lo mismo. Es más, no solo he dejado de usarlas, sino que incluso en algún proyecto grande que tengo y manejo, las he borrado porque lo único que hacían era perjudicarme. ¡Pop, pop, pop! Abraham, ¿qué? Corta el rollo y cuenta lo que has venido a contar. ¿Qué son las etiquetas? ¿Qué son las etiquetas? ¿Para qué se utilizan? Las etiquetas sirven
para informar de algunas palabras que son importantes dentro de ese artículo en cuestión. Por ejemplo, si yo escribo un artículo de alimentación, pues es probable que dentro de ese artículo, por lo que haya escrito, pueda agregarle las etiquetas del tipo frutas, verduras, pescado, carnes, etc. ¿Y por qué esas palabras? Porque dentro de ese blog yo hablo de esos temas, de ese tipo de alimentos. Pero insisto, que yo he dejado de usarla y para un blog normal y corriente no le veo demasiado sentido. Pero tú lo valoras. Bueno, tú lo valoras todo, por supuesto. Seguimos con la otra taxonomía, que es la categoría. Vamos a ver si dejamos claro qué es una categoría y para qué sirve. Lo primero decirte es que son, a diferencia de las etiquetas, muy importantes. Las categorías llegan a ser tan importantes que WordPress te obliga a utilizarlas en tus entradas. Y como en otras cosas de las que estamos viendo, se llevará su propia clase dentro de este curso de WordPress. Así que para que no te lo pierdas, suscríbete al canal y yo te lo agradezco muchísimo. Retomando el tema, debes saber que las categorías en WordPress son vitales porque con ellas creamos lo que es la estructura de nuestros contenidos dentro de nuestro blog. Se pueden usar de diferentes formas, pero básicamente sirven para englobar una serie de entradas dentro de un conjunto más grande. Ese conjunto más grande que agrupa una serie de artículos es lo que llamamos categoría. Pero a ver si me explico mejor con un ejemplo y volviendo al tema de la alimentación. Si tengo un blog que hable de alimentación, es muy probable que hable en algunos artículos sobre dietas alimentarias, en otro que hable sobre tipos de alimentos, en otros artículos hablo sobre la historia y la evolución de los alimentos y en otros artículos hablo sobre recetas y costumbres populares con respecto a la alimentación. Por ejemplo, pues en este caso mis 4 categorías podrían ser dietas, alimentos, historia y costumbres. Esas serían las 4 categorías y mis artículos los iría englobando en cada una de esas categorías de mi blog. Debes saber, y mira, te la muestro, que en WordPress siempre, como es obligatorio, viene una categoría por defecto, que se llama sin categoría. Si no creas ninguna, todos tus artículos van a ir a la categoría sin categoría, lo cual yo no te lo recomiendo. Crea tus categorías. Y el hecho de que las categorías sean obligatorias es una diferencia clara con respecto a las etiquetas, que como yo te he dicho, no las uso. Llegados aquí, sí que debes saber que esta parte de las entradas que acabamos de ver es la parte central de WordPress desde el punto de vista nuestro como bloguero, porque es desde esta parte desde la que van a salir todas nuestras entradas y el cómo las vamos a organizar y a editar. Es muy importante para nosotros como creadores de contenido y por eso me he parado un poquito más en ella. De hecho, fíjate tú si esta parte es importante, que cuando empezó en los orígenes de este CMS de WordPress, empezó simplemente como un gestor de contenido para publicar entradas para hacer blog. Y luego con el tiempo pues fue añadiendo muchas funcionalidades hasta como lo ves ahora. Pero sigamos avanzando por el menú y viendo qué más cositas nos trae. Y lo siguiente que vemos es medios. ¿Y esto qué es lo que es? Esta es la parte donde se guardarán todos los archivos que nosotros necesitemos para luego publicarlos. Fundamentalmente es el sitio donde vamos a guardar todas las imágenes, aunque también se pueden guardar documentos, PDF, archivos de audio, archivos de vídeo, aunque no te recomiendo que subas nunca archivos de vídeo porque tienen muchísimo peso. Al hacer clic en medios se nos abre también un submenú con 2 posibilidades. O añadir uno nuevo, que es tan sencillo como que arrastras y tal y subes un nuevo archivo a tu WordPress. Y por otro lado la biblioteca de medios. En la biblioteca de medios donde están todos los archivos, todas las imágenes y todo lo que tú hayas subido. Y puedes hacer búsqueda, puedes ordenarlo de alguna determinada manera. También desde ahí es donde puedes entrar a esos archivos para añadir aquella información que necesites, metadatos y temas que ya iremos viendo. Una cosita importante y es que a la biblioteca de medios puedes subir eso, imágenes, archivos, documentos, audios, vídeos, pero yo no te recomiendo que subas vídeos ni archivos que sean muy pesados porque todo eso va a ir en contra de tu web, vas a sobrecargar tu servidor y además vas a hacer que tu web vaya lenta. Los vídeos, mi recomendación es que siempre los alojes fuera, los subas a YouTube, a Vimeo o a cualquier otro sitio que tú quieras y luego los insertas en tu blog. Seguimos avanzando por el menú y lo siguiente que nos encontramos es páginas. ¿Y qué son las páginas? ¿En qué se diferencian las páginas de las entradas? Esto te la sabes. Da para otro vídeo que te lo pondré ahí el día que salga. Pero hoy, yéndonos a lo básico y al uso habitual de los blogs, quiero decirte que las páginas se crean y se editan al igual que las entradas. Pero no se le aplican ni las etiquetas ni las categorías
que te comentaba antes, esas dichosas taxonomías. Al final te aprendes la palabra, ¿eh? Es decir, que las páginas no las puedes organizar de esa manera. Y esa es prácticamente la diferencia fundamental. Porque, por ejemplo, de cara a los buscadores o al posicionamiento, a ellos les da igual si es una página o una entrada. Ellos miran una URL, la analizan y la posicionan en el buscador. Lo que pasa es que en un blog las páginas las solemos utilizar para aquellos contenidos que son más estáticos, como la página de inicio, si es que no ponemos que salgan las entradas de manera automática, la página de quiénes somos, la página de contacto, la página del aviso legal, de las cookies o cualquier otro tipo de cosa, o una página pilar importante de un tema, ¿vale? Pero son siempre para cuestiones más estáticas, mientras que los blogs es para la publicación del día a día y la publicación regular de nuestros artículos. De hecho, fíjate si son parecidos el tema de las páginas y las entradas, que como te contaba antes, al principio WordPress solo había entradas y luego ya se inventó un nuevo tipo de post y a ese nuevo tipo de post le llamó páginas y luego se ha ido desarrollando y de hecho hay muchos más nuevos tipos de post, lo que se llaman los custom post type, que por eso se llaman así, bueno, en un inglés más o menos regulero, pero los custom post type son otro tipo de post y las páginas pues no es más que otro tipo de post, igual que luego puede haber otros custom post type que incluso lo puedes definir tú mismo como cursos, productos, cosas de este tipo. Vamos, que en un nivel más avanzado, si tú quieres, te puedes inventar tu tipo de post y además de páginas, pues puedes tener otro tipo de cosas en tu WordPress. Pero bueno, que me desvío del tema y ya profundizaremos en ello en otras clases. Quédate con que las páginas se usan para temas más estáticos y las entradas para las publicaciones de tus artículos y para todas las publicaciones del día a día. Y continuando con el menú, llega otro bloque muy importante para las blogueras y los blogueros. Me refiero a comentarios, el lugar donde vamos a poder ver, leer, gestionar, borrar y hacer lo que queramos con los comentarios que nos dejen los lectores de nuestro blog. Esto de los comentarios hay gente que le gusta quitarlo de los blogs porque, bueno, tienen miedo de que le ensucien su contenido, le metan enlaces, spam, pero yo la verdad es que no le veo mucho sentido. Porque para mí, en la esencia de un blog está el dejar abierto, el dejar la posibilidad de que la gente que te lea comente, pregunte, opine. Para mí ahí está una de las riquezas de los blogs. Por eso yo no entiendo quién lo quita. Pero como siempre digo, tú decides. Es verdad que muchas de estas interacciones hoy en día se ha pasado a las redes sociales. Pero en cualquier caso, lo que yo valoro mucho es escuchar opiniones diferentes y ver las cosas desde otras perspectivas. Desde tu perspectiva. Así que no me seas tacaño y déjame un comentario en este vídeo porque esto está dando para mucho. Déjame un comentario, porfa. Te lo responderé. ¿Y qué te vas a encontrar en esta sección de los comentarios? Todo lo tienes aquí y no te tienes que ir a artículo por artículo para responder los comentarios. Y por supuesto, cualquier comentario que desees lo puedes eliminar directamente. Y seguimos avanzando por este menú y te comentaré algunas cosillas ahora un poco más rápido. Y ya las veremos más adelante igualmente. Eso sí, estas 4 que te he contado hasta ahora son como la base, como el alma de lo que va a ser el funcionamiento o por lo menos lo que va a ser la imagen que tú vas a proyectar hacia el exterior con tu blog, que son las entradas, los medios, las páginas y los comentarios. Esas 4 es prácticamente tu herramienta de comunicación hacia el exterior. Pero, ¿qué más tienes en un WordPress así como este que estás viendo recién instalado? En apariencia puedes personalizar muchas partes de tu blog. Puedes personalizar más o menos partes dependiendo del tema que utilices. En esta parte es donde tú buscas y eliges, instalas el theme, el tema o plantilla, como quieras llamarle, con el que quieres empezar tu blog y que va a ser la base del mismo. Y también puedes personalizar otros campos importantes como son los widgets y los menús de navegación. Pero dedicaremos otros vídeos a todo esto porque este ya se me está yendo de largo. ¿Sigues ahí? Espero que todo esto te esté siendo útil. Avanzo con lo siguiente que te encontrarás, que es usuarios. Desde aquí puedes ver los usuarios que están registrados en tu blog y también puedes añadir usuarios o editar tu propio perfil. Esta función de los usuarios se puede utilizar de muy distintas formas según cuáles sean los objetivos de tu blog. Por eso no voy a entrar en muchos más detalles. Sí, adelantarte que dentro de los usuarios hay una serie de perfiles que serán los que determinen el grado, la cantidad de cosas que va a poder tocar ese usuario dentro de tu WordPress. Porque no todos los usuarios pueden tocar lo mismo cuando entran en este panel de administrador. El que tú estás viendo es el de administrador, ¿vale? Y por eso ves todas estas cosas. Si entraras con otro perfil, igual no. Pero avanzamos y te lo cuento. Por defecto vienen
5 tipos de usuario en WordPress, que son administrador, editor, autor, colaborador y suscriptor. Y te lo he dicho de orden de que puede tocar más cosas a menos. El administrador puede hacer de todo, como aquí estás viendo, y el suscriptor pues, puede hacer unas cosas limitadas que además tú puedes gestionar. Lo siguiente que vemos en el menú son las herramientas, que de base trae una serie de ellas que puede tocar, pero conforme tú vayas instalando plugins y temas y cosas en tu WordPress, se irán ampliando el número de herramientas disponibles que vas a tener en este apartado. Aunque también dependiendo del plugin, algunas cosas las vas a ver en herramientas, otras cosas las vas a ver en el menú lateral, otras se van a ir al menú superior o incluso a los dos sitios. Pero bueno, aquí en herramientas te vas a encontrar muchas de ellas. Y el último apartado que te presento hoy, y no por ello menos importante, es el de ajustes. Aquí se te abre un amplio menú y aunque te lo estoy contando al final, es muy importante que lo revises y lo configures de forma adecuada desde el principio. Vamos, puedes cambiar cosas ahí en cualquier momento, pero hay una serie de cosas que si las haces desde el principio de tu blog te va a ayudar. Si no lo has hecho antes, pues lo puedes hacer cuando toque. Pero por enésima vez te tengo que decir que no te lo puedo contar todo y sobre esto también habrá un vídeo específico dentro de este curso de WordPress. Pero en esta parte de ajustes debes pasar sí o sí por los ajustes generales, de escritura, de lectura, de comentarios, de medios y de enlaces permanentes. Igual, dependiendo de tu grado de conocimiento ahora mismo, no tienes muy claro de qué te estoy hablando, pero no te agobies, que no va de eso. De verdad que es fácil, pero tienes que saber hacerlo o buscar información para saber hacerlo. Como yo todavía no he hecho el vídeo, te voy a dejar en la descripción un enlace al maestro Gonzalo Navarro, donde tiene un post donde te lo explica muy bien cómo debes de hacerlo para no cometer errores importantes. Te lo dejo en la descripción para que te sirva de apoyo. Si no tienes muy claro cómo hacerlo, ve y míralo. Y no olvides nunca, cuando empieces un nuevo blog o cualquier nuevo proyecto, el revisar bien los ajustes desde el principio. Eso te va a ayudar mucho. De verdad, tenlo en cuenta y como me duele hoy la boca de decirte, dudas o preguntas, déjamelo en los comentarios. Que o bien te la respondo o bien te la respondo un poquito y luego creo un vídeo que dé respuesta a esa duda. Que quiero de verdad que WordPress para todas las blogueras y blogueros sea muy, muy, muy fácil. Y siento que este vídeo esté siendo un poco más largo de lo habitual, pero el objetivo de este vídeo es que te lleves una visión global de conjunto de todo. Puede que ahora mismo tengas la sensación de que no sabes de nada, pero iremos dando paso en este curso de WordPress para que puedas trabajar con bastante seguridad en la creación, construcción y desarrollo de tus blogs con WordPress. Porque, como te decía al principio, no se trata de meternos en el core de WordPress, sino de tocar la piel, la parte accesible, la parte diaria que vas a necesitar para desarrollar tus proyectos blogging. Y hablando de visión de conjunto, quiero decirte que al entrar en WordPress te vas a encontrar un menú superior, un menú lateral y una zona central que será tu área de trabajo. Que en el menú lateral tenemos 4 partes muy importantes para la creación de un blog, como son las entradas, los medios, las páginas y los comentarios, y que hay otros elementos básicos como son ajustes y apariencia, sin olvidar un apartado en el que tenemos todo el control sobre la parte de usuarios. Espero que con esto te hayas hecho más o menos a la idea y si eres muy nuevo, de verdad, no te agobies que vamos a ir viendo parte por parte muy despacio. Ten un poquito de paciencia y darme tiempo a ir desarrollándolo. Y no te quedes con ninguna duda. Me tienes en los comentarios, me tienes aquí y me tienes en creandoblog.com. Y si has llegado con este vídeo hasta el final, es que eres de las personas que tienen mucho interés en aprender. Eres grande, muy grande. Te llevas mi aplauso. En serio, de verdad, de corazón, me alegra mucho que haya gente que siga teniendo muchas ganas de crear blogs o de mejorar los que tienen. Acuérdate, suscríbete, nos vemos pronto y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos, chao. Espera, por aquí puedes seguir aprendiendo y viendo vídeos. Adiós.